Y es de Mieres. Tienes perru. ¿Tocóte la lotería? Pues yo ni soy de Mieres y me tocó la lotería, pero tengo perru. ¡Nubi! Ven aquí. ¿Arriba? En Xixón hay censados 37.765 perros. ¿Dónde lo veis? Hay más perros que socios del Grupo Covadonga. Emotional damage. Tienen también 4.828 gatos y 80 hurones. ¿Qué está pasando con los mascotes? ¿Por qué tenemos más perros que guajes? Y sobre todo, esto de la moda de los mascotes bien pa' quedarse. Otra, venga. Ah, qué rico, ¿eh? Tien pinta que sí, que lo de la moda para los mascotes bien pa' quedarse. A ver, Nubina no se va a vestir porque lle perru, pero perru rural. A ella presta rebozarse por los charcos de barro. Pero en las ciudades cada vez vemos más perros vestidos. Yo no estoy segura de que los perros necesiten vestirse, ya os lo digo, pero ya sabéis, la industria y la industria, el mercado y el mercado, amigos. Eso es el mercado, amigos. Si hay que vender, viva el capitalismo. Todos los grandes marques ya tienen su colección perruna. Y tengo que decir, Ringo Rango también, porque yo en su momento hice collares de perro. Nubina lleva su collar de Ringo Rango, ¿eh? Y quiere una galletita. El Innombrable sacó colección Pazara, sacó colección Paverska de perros. La de Berska era una fantasía, todo de colorinchis, pero ya que los grandes firmes también están sacando ropa para perros y puedes gastar en esto lo que quieras y puedes ir a xuego con tu mascota si quieres. Moncler tiene plumíferos para perro al módico precio de 350 euros. ¿Cómo lo ves? Yo creo que Nubina no pasa tanto frío como para necesitar llevar plumíferos de este precio. Nubi, ¿tú qué pienses? ¿Tú pases frío? ¿Necesitas una chaquetina? ¿Un xersecín de punto? En H&M tuvieron una cole de xersecinos de punto para los perros, muy nórdico todo, como todos ellos. ¡Ah! ¡Vamos, que puedes! ¡Ah! ¡Muy bien! Burberry también tuvo colección perruna. No sé si serían gabardines o no. Estoy imaginando ahora mismo un caniche con gabardina. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Igual esto no existe, estoy imaginándolo yo nomás. ¡Ay no! Vera, que leílo mal. Ye Furberry. ¡Muerro! Según la página Animal Mood, que es una página pues, de cosas de moda y de movides para perros, las tres tendencias para este invierno 2022 moda perruna son el borreguito, que digo yo, ¿para qué carajo y ponemos borreguito a un perro que ya tiene pelo? Pero bueno, y como ponéis un jersey a una bella. La siguiente tendencia son los plumíferos acolchados, volvemos como el de Moncler. Otra, de verdad, yo no lo veo. Y la tercera tendencia son los jerseys de lana de coletes. Estos que nos tejía abuelita, con trencines y tal, eso. ¿De verdad un perro pasa tanto frío? Bueno, que los que tengáis un perro de estos raros, que no tienen pelo ni nada, pues bueno, no voy a entrar yo ahí. Yo tengo un perro estándar, perro modelo perro. Deixáis a los perrinos vivir y rebozarse por los praos. ¿Sois de vestir a los mascotes? ¿Ponéis los zapatinos? No quiero ofender a nadie, pero para mí ya que... va, un perro y un perro. Tampoco llega mi fía. Para eso tengo una fía. Dejadme en comentarios si vestís a los vuestros perros, por favor. Quiero verlo. Y si me mandáis emails, también compártelo en stories. Por aquí. ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Plas? ¡Plas! ¡Muy bien! Mira, chica. Vamos. Arriba. Vamos, arriba. Muy bien. Oh. Sienta. A ver, la otra pata. La otra. Venga, chica. Muy bien, muy bien, muy bien.